Hola de nuevo, continuamos con esta serie de videos sobre demostraciones con conectivas. Entonces, como les dije, la idea no es solo hacerlo con la conectiva en sí, sino también pensar qué pasa cuando hay cuantificadores, sobre todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa con cuantificadores más la conjunción, esencialmente. Entonces, pues básicamente vamos a empezar con la conjunción y el cuantificador existencial. Como les indiqué en el video anterior, si nosotros pensamos en la conjunción, lo que tenemos que hacer para mostrar que P y Q es verdadera es mostrar que ambas PI y Q son verdaderas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando yo tengo una frase que es de esta forma, existe X, P de X y Q de X, recuerden que esto lo que me está diciendo es como que esto, piensen en el P de X y en el Q de X, una oración donde el sujeto X, digamos, bueno, que esto puede ser también el complemento directo, pero bueno, no se preocupen demasiado por la gramática, que el punto es que esto es una frase en donde hay un sustantivo X que está en cierta medida variable, ¿verdad? Es esa X que es incógnita y que no sabemos. Y entonces tenemos una frase que aquí es una frase simple y una frase simple que dependen de ese X o a priori a la larga pueden ser más complicadas, pero están unidas por un i, ¿verdad? Entonces puedo decir, existe un X que es gato y es negro, qué sé yo, para decir existe un gato negro. Entonces esa es la idea de pensar en el P de X y en el Q de X, ¿ok? Y de igual forma, como pensaríamos que si yo les pido existe un X que sea gato y que sea negro a la vez, entonces la idea de mostrar esto es encontrar un X que me haga eso, como sabemos que uno muestra un existe, pero que tiene que cumplir ambas a la vez, ¿verdad? Porque es una conjunción y entonces tienen que darse ambas, ¿ok? Y entonces básicamente esa es la idea. Tenemos que encontrar un ejemplo para el cual PDA y QDA sea cierto al mismo tiempo. Debe servir para ambas. Eso es muy importante. Este ejemplo debe servir para ambos. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo matemático, ya no con gatos, sino con números. Entonces, muestra que existe un X en los reales, tal que X al cuadrado menos 1 es igual a 0 y X al cuadrado menos 3X menos 4 es igual a 0. Que esto sea verdadero. Ok, entonces nosotros ya sabemos más o menos la estrategia para resolver este tipo de cosas y esencialmente es encontrar soluciones de esto y encontrar soluciones es ya sea factorizar usando cualquiera de los métodos que vimos y pues a grosso modo no voy a hacer la parte de la factorización, pero yo sé que la primera tiene como soluciones 1 y menos 1 y la segunda tiene como soluciones bueno, ya vamos a ver. Veamos primero con uno. Uno satisface la primera y entonces yo puedo decir, ok, entonces ya tengo uno que satisface el primero, pero tengo que verificar que también satisface el segundo y fácilmente veo que 1 al cuadrado menos 3x, o sea, menos 3 por 1 menos 4 no me va a dar 0 y por lo tanto no satisface la segunda oración. Esto no nos sirve. Entonces, este x, a pesar de que satisface la primera, no va a satisfacer la segunda, entonces no nos sirve. Análogamente, x igual a 4 satisface la segunda, pero no la primera. Entonces tampoco sirve como prueba. Noten entonces que yo tengo algo que satisface esto y algo que satisface esto, pero eso no nos dice que existe uno que satisface los dos. Entonces para eso es necesario ir y buscar uno que realmente satisfaga ambos al mismo tiempo. Menos 1 lo hace, como pueden verificarlo rápidamente con una calculadora, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0 y menos 1 al cuadrado es 1, menos me da más, ¿verdad? Entonces me queda más 3, 1 más 3 es 4, menos 4 me da 0, ambos son ciertos y por eso la proposición es verdadera, ¿ok? Entonces es sumamente importante que ambas sean verdaderas, ¿ok? Bueno. Sigamos ahora con la conjunción y el cuantificador universal. Es básicamente la misma idea. Si yo tengo para todo x, p de x y q de x, eso quiere decir que tengo que, para cada uno de los x, ir y verificar que satisfacen a la vez p de x y q de x. ¿Ok?
Entonces, usando un X arbitrario, como les digo, debemos probar que P de X y Q de X sea verdadero, pero el detalle aquí es que como el X es arbitrario, si yo muestro que todos los X lo satisfacen, satisfacen P, y todos los X satisfacen Q, entonces a la larga todos los X van a satisfacer P y Q, ¿verdad? Entonces, esto nos dice algo muy importante y es que yo puedo hacer cada una por aparte. Lo único es que sí tengo que hacer ambas, pero puedo hacer cada una por aparte. Puedo hacer P de X, todos los argumentos que necesito para resolver para todo X P de X por un lado y todos los argumentos que necesito para resolver Q de X, bueno, o sea, para todo X, Q de X por otro lado, y eso ya es suficiente. ¿Qué es eso? Eso es justamente otra equivalencia que no la tengo escrita aquí, pero entonces se las voy a dar, y es que esencialmente esto es equivalente a para todo X, P de X y para todo X, Q de X. Esto no va a ser cierto con el existencial, como lo pueden pensar. Eso se los dejo de ejercicio, que lo reflexionen mucho. Si yo tengo existe X, P de X y Q de X, no es lo mismo que existe X, P de X y existe X, Q de X. Pero para todos sí es cierto. Y entonces esencialmente lo que les estoy diciendo es eso. Ustedes pueden hacer este argumento por un lado y este argumento por otro. Y entonces no como que simplificarse y no estar complicándose de hacer los dos al mismo tiempo. Entonces, veamos este ejemplo. Entonces, yo quiero mostrar que para todo X en R, X al cuadrado más 4X más 4 es mayor o igual que 0 y existe un Y en R tal que X es igual a 2Y. ¿Ok? Entonces, noten que aquí tenemos dos frases, de nuevo, unidas por ¿cómo se llama? Por una conjunción esta y esta. Noten que, y lo hice al propio un poquito, empecé ya a meter frases un poquito más complicadas aquí porque es completamente posible, ¿verdad? Pero el detalle aquí, o lo que quiero que noten es que la cuestión es esa, estamos un poquito desmenuzando poco a poco qué es lo que yo tengo que mostrar y de qué forma puedo hacerlo, estrategias para hacerlo, y esencialmente aquí me doy cuenta, hay un para todo y un y de dos frases, y entonces yo puedo tratar cada frase por separado. ¿Ok? Y entonces yo puedo llegar y decir, ok, voy a mostrar primero que para todo X en R, X al cuadrado más 4X más 4 es mayor o igual que 0. Y luego por otro lado voy a mostrar que para todo X en R existe un Y en R, tal que X es igual a 2Y. ¿Ok? Y entonces, esencialmente, pues estas pruebas son muy sencillas. Yo me doy un X arbitrario, entonces noto que X al cuadrado más 4X más 4X, perdón, aquí me sobró un X, entonces, tachémoslo así mejor. Poner una X sobre otra no suena mucho tacharlo. Entonces tengo X al cuadrado más 4X más 4. Por fórmula notable, yo sé que eso es X más 2 al cuadrado. Y pues eso es mayor o igual que 0, que es lo que yo quería mostrar. Pues, pues es mayor o igual que 0, pues cualquier cuadrado es mayor o igual que 0, ¿verdad? Y como les digo, eso ya me muestra esta primera parte y no tuve que hacer ninguna referencia a la segunda. Por otro lado, yo puedo también, para el mismo X arbitrario, finalmente, o sea, simplemente tomo otro X arbitrario, debo encontrar un Y tal que X es igual a 2Y. Tomen Y igual a X entre 2, noten que X entre 2 está en R, y pues de ahí, o sea, sustituyendo ese X, ese Y aquí, claramente voy a tener la igualdad de que X es igual a X y por lo tanto es verdadero. ¿Ok? Y entonces, con eso en mente, nos damos cuenta, como les digo, de eso, de que podemos hacer cada argumento por separado en este caso. ¿Ok? Esto sirve en este caso, en el caso contrario no, porque en el caso contrario tiene que ser el mismo X. Aquí también es que tiene que ser el mismo X, pero es que tienen que ser todos los X. Entonces, si yo muestro cada X por separado, al final todos los X van a satisfacer tanto P como Q, y entonces esencialmente no hay ningún problema. Cualquier X arbitrario que haya tomado va a servir. ¿Ok? Y quiero insistir también, como dice ahí, en que noten que esta de aquí, que
sería la que corresponde con Q, puede ser algo un poquito más complicado, que tenga más existenciales, y a la larga es posible que tenga más conectivas con homos existenciales y cosas así gigantescas, y entonces para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Ya para terminar, bueno, ya con esto terminamos esta parte. De nuevo voy a parar aquí el video y hacer otro video para la disfunción completamente separado, y así vamos a ir poco a poco con cada uno. ¿Ok?